Hola, ¿listos para analizar un sector que no para de moverse? El mundo del fitness está, bueno, en plena ebullición tecnológica. Ya no hablamos de si usar o no tecnología, sino de cómo usarla. Es central, ¿verdad? Totalmente. Es una transformación que está redefiniendo las reglas del juego. Vemos herramientas innovadoras optimizando todo, desde cómo atraer a ese nuevo cliente hasta cómo lograr que se quede con nosotros, pasando por la gestión diaria que antes, bueno, era manual y ahora se automatiza. Ya no es el futuro, digamos, es el presente absoluto del negocio. Exacto. Y por eso hoy queremos hacer una exploración profunda sobre los riesgos y los desafíos que trae esta revolución tecnológica, especialmente para quienes están al frente de gimnasios, clubes deportivos, estudios. Es un tema clave para la estrategia, para no quedarse atrás, pero ojo, tampoco para tropezar. Así es. ¿Y qué mejor guía para esto que las experiencias de quienes están ahí, en la trinchera? Nos vamos a basar en las conclusiones de un think tank muy revelador que organizó Mercado Fitness. Reunieron a 10 líderes muy destacados del sector en América Latina y España, gente con una visión pues muy clara sobre lo que funciona y lo que no. Entonces, nuestra misión hoy es desglosar esas experiencias. Queremos entender dónde está generando la tecnología el mayor impacto positivo, qué oportunidades quizás se están pasando por alto y, muy importante, cuáles son los errores comunes, los riesgos críticos que hay que evitar al subirse a esta ola tecnológica. Vamos a explorar ese equilibrio delicado entre la automatización, tan necesaria para ser eficientes y escalar, y ese toque humano. Esa conexión personal que, como coincidieron todos los expertos consultados por Mercado Fitness, sigue siendo el corazón, el alma del negocio del fitness. Hablaremos de captación, de retención, del poder y los peligros de los datos, de seguridad. Hay mucho material interesante aquí. Perfecto. Entonces, vamos a sumergirnos en este análisis. Empecemos por el lado brillante, ¿te parece? Las oportunidades. El informe que recoge las voces de estos líderes deja muy claro que la tecnología está abriendo puertas enormes para el crecimiento. ¿Dónde ven ellos el mayor impacto positivo? Identifican principalmente dos grandes áreas donde la tecnología está marcando una diferencia radical: la captación de nuevos clientes y la optimización de la experiencia de los que ya tenemos. Son como las dos caras de la misma moneda del crecimiento. Interesante. ¿Cómo se traduce eso en ejemplos concretos? Algo que se pueda palpar. Mira, por ejemplo, Luis Miguel Rodríguez de Sports City en México compartió cómo están usando los agregadores digitales. Esas plataformas les permiten, digamos, ampliar su alcance y atraer a personas a sus instalaciones que quizás nunca hubieran considerado una membresía tradicional. Es una manera inteligente de diversificar ingresos y mantener un flujo constante de gente nueva. Claro, es como abrir el embudo de ventas por otros canales que no son solo la puerta física del gimnasio. Exacto. Y otro caso fascinante es el de Mónica Márquez, de Compañía Atlética en Brasil. Ella contó el éxito de su estrategia de marketing digital, apoyada fuertemente en inteligencia artificial. Han logrado optimizar su blog de tal manera que atraen una cantidad impresionante de tráfico orgánico. Hablan de 130,000 visitas al mes y la generación de 7,000 prospectos cualificados, leads, ¿no? Solo con contenido bien posicionado. ¡Wow! 130,000 visitas. Sí, y 7,000 leads es marketing de atracción en su máxima expresión. Impresionante. Eso demuestra el poder de entender cómo busca la gente información sobre salud y fitness hoy en día. Usar la tecnología para eso. Y no solo se trata de atraerlos, sino de cómo viven la experiencia una vez dentro. Marcelo Viana, de Bodytech en Brasil, puso mucho énfasis en cómo la tecnología empodera al cliente. Ahora los usuarios tienen autogestión. Pueden reservar sus clases favoritas, renovar sus planes, acceder a rutinas personalizadas, todo desde la palma de su mano, en su celular. Les da un control y una flexibilidad que antes eran impensables y que valoran muchísimo. Ese punto del control del cliente me parece clave y conecta con lo que mencionaba otro de los participantes, ¿no? Algo sobre el ecosistema digital. Sí, exacto. Carlos Castañeda, de FIRAP en España, aportó una perspectiva muy lúcida. El cliente ya vive en un ecosistema digital propio. Usa sus apps, sus wearables. El gimnasio no debe intentar competir contra eso o crear un sistema paralelo cerrado. La clave es integrarse a ese ecosistema. Potenciar la experiencia del usuario con herramientas que le sumen valor real, aprovechando lo que ya usa y conoce. Facilitar, no complicar. Tiene todo el sentido.
adaptarse al cliente y no al revés. Ahora, todo esto suena genial para el cliente, pero ¿cómo impacta en la operación interna, en la capacidad de hacer crecer el negocio de forma sostenible? Ese es el otro gran pilar del beneficio tecnológico: la eficiencia operativa y la escalabilidad. La tecnología permite que los negocios crezcan sin que los costos fijos se disparen en la misma proporción. Permite escalar de manera más inteligente, digamos. ¿Cómo se ve eso en la práctica? ¿Algún ejemplo? Santiago Grijera de Wellhub, que tiene operaciones en muchos países, dio un ejemplo muy potente. Implementaron una plataforma automatizada de autogestión para los gimnasios que se asocian a su red. Esto les permitió acelerar drásticamente la expansión el año pasado, sumando muchos más gimnasios asociados sin tener que multiplicar su equipo de ventas en la misma medida. Es eficiencia pura aplicada a la expansión. Entiendo. La tecnología permite hacer más con menos, o al menos crecer sin aumentar la estructura de costos linealmente. Eso es vital. Exactamente. Y otro aspecto crucial es el cambio cultural hacia la toma de decisiones basada en datos. Fernando Storchi, de Megatlón en Argentina, fue muy sincero al respecto. Contó cómo implementaron tableros de Power BI, que básicamente son paneles visuales muy claros para entender los números y tendencias del negocio en todas las áreas clave. Admitió que fue un desafío cambiar la mentalidad interna, pasar de basarse en la intuición o la percepción a confiar en los datos objetivos. Pero hoy dice, esos datos unifican el lenguaje de toda la compañía y permiten tomar decisiones mucho más informadas y rápidas. Ese cambio cultural no debe ser fácil. Pasar del yo creo que al los datos nos muestran que requiere constancia. No lo es. Requiere liderazgo y perseverancia, claro. Pero los resultados justifican el esfuerzo. Y volviendo a Marcelo Viana de Bodytech, él subraya algo importante. Esta eficiencia operativa que permite la tecnología no puede ir en detrimento de la experiencia del cliente. Al contrario, cuando el cliente puede gestionar su membresía fácilmente o personalizar su entrenamiento desde una app, su percepción de servicio mejora. Se logra eficiencia interna y mayor satisfacción del cliente. Es un ganar-ganar si se hace bien. Ok, entonces el potencial para crecer, atraer clientes, mejorar la experiencia y ser más eficientes es enorme, como destacan estos líderes. Pero, y aquí viene el pero, esa misma tecnología que ofrece tantas ventajas también trae consigo una mochila de desafíos y riesgos importantes, ¿no? El informe de Mercado Fitness no endulza la píldora en ese sentido. Y aquí es donde la conversación se pone realmente crítica para los gestores. Absolutamente. Los líderes consultados fueron muy claros sobre los focos rojos, y uno que resuena con muchísima fuerza es la seguridad de los datos. A medida que digitalizamos más y más información sensible de nuestros clientes y de nuestra operación, la exposición a riesgos cibernéticos aumenta exponencialmente. Es un tema que asusta, y con razón. Uno escucha cada historia. Y Paulo Acayu, de ABCE en Brasil, lanza una advertencia que debería hacer reflexionar a muchos. Señala que una gran cantidad de operadores eligen a sus proveedores de software o tecnología, fijándose solo en que la interfaz sea atractiva o en las funcionalidades que ofrece, pero sin auditar a fondo cómo ese proveedor protege realmente los datos. Ven la fachada, digamos, pero no comprueban la solidez de la estructura de seguridad que hay detrás. Esto, dice Acayu, los deja tremendamente vulnerables a ataques, robos de información, ransomware. Es un riesgo gigante. Una brecha de datos no solo tiene consecuencias económicas, sino que puede destruir la confianza del cliente. Recuperar eso es dificilísimo. Exacto. Y Santiago Grijera de Wellhub añade una capa interesante al comparar la regulación. Comenta que en Latinoamérica, las normativas de protección de datos, aunque existen, todavía son relativamente más laxas o menos estrictas en su aplicación, en comparación con lo que se vive en Europa, con el famoso GDPR, ¿no? El Reglamento General de Protección de Datos. Allá las empresas están obligadas por ley a cumplir estándares de seguridad muy altos, y las multas por incumplimiento son severísimas. Es una cultura de la seguridad mucho más arraigada, por necesidad. Lo que implica que, aunque la regulación local no sea tan exigente aquí, quizás adoptar estándares más altos puede ser una ventaja competitiva y una forma de proteger el negocio a futuro, ponerse las pilas antes. Definitivamente. Y Carlos Castañeda de FitUp conecta esto con las expectativas del cliente moderno, especialmente en mercados más maduros como el europeo. El cliente ya está hiperconectado,
usa múltiples dispositivos y espera que la infraestructura tecnológica del gimnasio funcione sin fricciones. Buena conectividad Wi-Fi, facilidad para usar sus propias apps si lo desea. La tecnología no puede ser un obstáculo. Si un cliente quiere registrar su entrenamiento con su app preferida, mientras está en el gimnasio, hay que facilitárselo, no impedirlo. La tecnología debe ser un habilitador transparente. Entendido. Seguridad y facilidad de uso como bases. Ahora, hablemos de la inteligencia artificial para retener clientes. Suena como la gran promesa del momento, ¿no? La fórmula mágica para evitar que la gente abandone el gimnasio. ¿Es tan así? Es una promesa enorme, sin duda, pero como toda gran promesa tecnológica, viene con su letra chica y desafíos importantes. La analítica de datos y la IA son herramientas potentísimas para entender patrones de comportamiento, predecir quién está en riesgo de irse y teóricamente actuar para evitarlo. Pero el desafío es doble, como bien señalaron varios expertos. Doble. ¿En qué sentido? Por un lado está la precisión de la predicción. Nicolás Loaesa, de Bodytech en Colombia, compartió un dato muy revelador. Han desarrollado un modelo predictivo que identifica a los clientes con alto riesgo de abandono con una precisión del 80%. Eso es altísimo. Es un montón. Pero él mismo añade la advertencia clave. ¿Predecir quién se va a ir es importante? Sí. Pero el verdadero reto, donde todavía estamos aprendiendo, es saber exactamente qué hacer con esa información para que el cliente efectivamente no abandone el gimnasio. ¡Wow! Ese punto es crucial. Tener el diagnóstico es una cosa, pero tener la cura efectiva y saber aplicar la escala es otra muy distinta. El famoso ¿y ahora qué hago? Con ese 80% de precisión. Exactamente. La predicción es solo el primer paso, y quizás el más fácil tecnológicamente hablando. La intervención personalizada y efectiva es el gran desafío operativo y estratégico. Héctor Troncoso de Fitsi en Chile lo complementa diciendo que necesitan una IA que permita hacer un seguimiento que se sienta cálido y proactivo, incluso cuando no hay una persona llamando directamente a cada cliente en riesgo. Esto es vital en operaciones con mucho volumen de socios, donde la deserción anual puede ser muy alta, a veces hasta del 50%. Imagínate, la IA tiene que ayudar a mantener esa conexión percibida a escala. Mantener la calidez humana a través de medios digitales. Un equilibrio difícil de lograr. Muy difícil. Y Paulo Aquiao de ABC Evo va incluso un paso más allá en la ambición. Su meta no es solo detectar el churn, el abandono, cuando ya es inminente, sino usar la IA para predecirlo con mucha más anticipación, basándose en patrones sutiles de comportamiento, cambios en la frecuencia de asistencia, tipos de clases a las que va, interacciones con la app. Quieren identificar esas señales tempranas de desvinculación para poder actuar mucho antes, cuando la relación aún se puede salvar. Suena a medicina preventiva para la retención de clientes, ¿no? Detectar antes de que se agrave. Es una buena analogía, sí. Además de la seguridad y los desafíos de la IA para retención, el informe de Mercado Fitness también resalta otro reto persistente, la integración de plataformas. Lograr que todos los sistemas hablen entre sí de forma fluida. El software de gestión del gimnasio, las apps que usan los clientes, los datos de los wearables, relojes inteligentes, pulseras, quizás en el futuro hasta información relevante de salud, para tener esa visión completa de 360 grados del cliente. Bueno, sigue siendo un dolor de cabeza técnico y operativo para muchos. Me imagino. Tantas piezas de software distintas, de proveedores diferentes, hacer que funcionen como una orquesta afinada no debe ser sencillo ni barato. Es complejo. Para nada. Requiere inversión, expertise técnico y una estrategia clara de qué se quiere lograr con esa integración. No es trivial, para nada. Capitulando esta parte, tenemos riesgos importantes en seguridad de datos, la complejidad de no solo predecir, sino actuar con la IA para retención, y los obstáculos de integración tecnológica. Todo esto nos lleva a una conclusión central que parece emerger con fuerza de las conversaciones de estos líderes reunidos por Mercado Fitness, ¿verdad? Un llamado a encontrar un balance. Absolutamente. Si hay un mensaje que resuena como un hilo conductor a lo largo de todas las intervenciones, es que, a pesar de toda la fascinación y el poder de la tecnología, el factor humano y el sentido de comunidad siguen siendo el pilar irreemplazable de la industria del fitness. La tecnología es una herramienta potentísima, sí, pero no es la esencia del negocio, no es el corazón. ¿Cómo explican esa importancia del factor humano en plena era digital? Suena casi contraintuitivo.
Fernando Storchi de Megatlón lo articula muy bien cuando habla del rol social que cumplen los gimnasios. Pone el ejemplo de ciudades como Buenos Aires, donde un porcentaje altísimo de hogares son unipersonales, ¿sabías? Cerca del 30%. En ese contexto, dice, el gimnasio trasciende su función de ser solo un lugar para hacer ejercicio. Se convierte en un espacio vital de conexión social, de interacción, un lugar donde la gente siente que pertenece. Es el concepto del tercer lugar, ¿no? Ni el hogar ni el trabajo, sino ese otro espacio donde encontramos comunidad y conexión. Necesario. Exactamente esa idea. Y Paulo Aquiau, de ABC Evo, lo resume de una manera muy contundente, que vale la pena citar. El cliente puede llegar a un gimnasio por diversas razones: salud, estética, moda, recomendación, pero solo se queda a largo plazo cuando siente que forma parte de una comunidad. Y añade algo clave: la tecnología debe ayudarnos a fortalecer ese sentido de pertenencia, no a debilitarlo. Es una brújula estratégica fundamental, creo yo. Me parece una reflexión poderosísima, porque implica que existe un riesgo real de que, si nos enfocamos demasiado en la automatización y la digitalización, terminemos enfriando esa conexión, haciendo que el gimnasio se sienta impersonal, transaccional, y la gente se vaya. Definitivamente. Ese es uno de los mayores peligros que varios líderes señalaron. El riesgo de pasarse de rosca con la tecnología, de implementarla sin un propósito claro centrado en el cliente y en la comunidad. Hay que ser muy estratégicos y selectivos. No se trata de digitalizar por digitalizar, ¿eh? ¿Qué advertencias específicas dieron sobre esto? ¿Alguna frase que haya quedado resonando? Sí, Héctor Troncoso de Fitzy fue muy directo. Advirtió sobre el peligro de dejar que la inteligencia artificial, por ejemplo, dicte el rumbo estratégico sin un control humano y sin considerar el impacto en la experiencia. Dijo algo como: si dejamos que la IA dicte el rumbo sin control, podríamos perder lo que realmente nos hace valiosos: la comunidad y la experiencia humana. La tecnología debe estar siempre al servicio del cliente, no al revés. Es un llamado a mantener el propósito claro. Al servicio del cliente, no al revés. Una frase para enmarcar, definitivamente. Totalmente. Y Wilder Zapata Torres de Action Black, en Colombia, usó una metáfora muy gráfica y potente. La IA es un arma de doble filo, que si no se usa correctamente puede acabar alejando al usuario en lugar de acercarlo. Refuerza esa idea de que la misma herramienta que puede ser súper beneficiosa, mal utilizada, puede ser contraproducente. ¿Peligrosa? Un arma de doble filo, muy visual. Hay que manejarla con cuidado y precisión entonces. Exacto. Y Nicolás Loaiza de Bodytech compartió una lección aprendida a través de la experiencia, muy valiosa. Hemos aprendido que la tecnología debe servir a la experiencia del usuario y no complicarla innecesariamente. A veces la solución más simple o menos tecnológica es mejor si una herramienta digital nueva genera fricción, confusión o no aporta un valor claro y percibido por el cliente. Menos es más a veces. La conclusión es clara y consistente entre los líderes. La tecnología debe ser vista y utilizada como un medio, una herramienta, para mejorar la experiencia global del cliente y la eficiencia operativa, pero no como un fin en sí mismo. Su rol es potenciar, facilitar, personalizar, pero no debe despersonalizar el servicio ni reemplazar la conexión humana, que es, en última instancia, lo que genera lealtad y pertenencia. Ese es el quid de la cuestión. Bien, creo que hemos cubierto bastante terreno explorando esta revolución tecnológica en el fitness, guiados por las valiosas perspectivas recogidas en el think tank de Mercado Fitness. Queda claro el enorme potencial: captar más clientes, gestionar mejor el negocio, usar datos e inteligencia artificial para retenerlos. Hay mucho por ganar. Pero al mismo tiempo, hemos visto que los desafíos son igualmente significativos y no pueden subestimarse. La necesidad crítica de proteger los datos, eso es fundamental. La complejidad técnica y estratégica de integrar sistemas y de actuar sobre los insights de la IA. Y sobre todo, ese riesgo siempre latente de deshumanizar el servicio si perdemos de vista el propósito central. Es un camino con obstáculos. El gran reto para los líderes de gimnasios hoy, como resaltaron de diversas maneras todos los expertos que participaron en este importante encuentro organizado por Mercado Fitness, figuras con muchísima experiencia como Luis Miguel Rodríguez, Santiago Grijera, Mónica Márquez, Marcelo Viana, Fernando Storchi, Wilder Zapata, Paulo Aquiau, Nicolás Loaiza, Héctor Troncoso
y Carlos Castañeda, es encontrar ese delicado y a veces difícil equilibrio. Se trata de usar la tecnología como un aliado para fortalecer y no para sustituir la conexión humana y ese sentido de comunidad que hace que la gente no solo venga, sino que quiera quedarse en un gimnasio. Ese es el arte. Exactamente. Y para dejar una reflexión final flotando para quienes nos escuchan, para esos dueños y gerentes que están navegando estas aguas, mirando hacia el futuro inmediato, ¿cómo pueden asegurarse de que cada nueva herramienta tecnológica que implementen, cada nuevo proceso que digitalicen, no solo esté optimizando una métrica o ahorrando un costo, sino que esté realmente diseñado para amplificar la conexión humana dentro de sus instalaciones? ¿Cómo usar la tecnología no solo para que la gente entrene más eficientemente, sino para que genuinamente sienta que ese lugar es su lugar, que pertenece allí y por lo tanto decida quedarse mucho más tiempo? Esa parece ser la pregunta clave para no perder el rumbo.